Es uno de los grandes casos, uno de los grandes escándalos de la judicatura en México, porque se mezclan las ganas de fingir una muerte, las buenas relaciones con la judicatura y con los miembros del Congreso y el Senado de México, una familia con poder que pretendía y lo consiguió durante mucho tiempo, y aún así hoy en día siguen intentando luchar para que se sepa la verdad, intentando sacar de la cárcel a las víctimas verdaderas de este caso, que no solamente son las personas que acabaron injustamente en prisión, algunas con sentencia condenatoria y otras después de 14 años están en prisión directamente sin que haya sentencia judicial. Y obviamente vamos a empezar por el principio para que lo podáis ver, lo podáis seguir, pero os va a recordar mucho al caso de Daniel Santos. Y se va a poder demostrar posteriormente que no era todo lo que estaban diciendo. Una exnovia de Hugo Alberto declaró ante las autoridades que él le había confesado tener problemas similares a los que enfrentaban personas vinculadas al narco. Además, Hernández afirmó que Hugo Alberto tenía antecedentes penales por contrabando de autopartes de motocicleta y que había estado detenido en 2 ocasiones por este motivo. Es decir, era una blanca paloma. Esto es la primera denuncia, que había desaparecido Hugo Alberto Wallace, quien fue privado ilegalmente de la libertad el 12 de julio. El día martes, siendo aproximadamente las 9 o 9:30 de la mañana, mi esposa, la señora María Alberto Torres, se percató de que mi hijo Hugo Alberto Miranda no había llegado a su trabajo, que se ubica en la calzada de las Brujas número 1, y esta es la primera denuncia que se puso. No. Buenas noches, bienvenidos. El caso Wallace, como os he dicho, es uno de los más polémicos y emblemáticos de toda la historia reciente de México. Es un auténtico escándalo. Está marcado por acusaciones de fabricación de pruebas, torturas, detenciones arbitrarias y graves violaciones del debido proceso, presunto secuestro y asesinato del hijo de la señora Miranda Wallace. El 11 de julio del año 2005, Hugo Alberto Wallace Miranda fue reportado como secuestrado en la Plaza Universidad, Ciudad de México. La denuncia fue presentada por su madre, Isabel Miranda de Wallace, y por otros familiares ante la entonces Procuraduría General de la República el 13 de julio de ese mismo año 2005. Según la señora Miranda, Hugo Alberto fue citado en un centro comercial por una mujer desconocida con la que supuestamente tenía una relación sentimental, y al llegar fue interceptado por un grupo de personas y se llevaron a su hijo Hugo Alberto. Se da cuenta de la desaparición de su hijo de 36 años que no vivía con ella. O sea, no estamos hablando de un niño pequeño al que hay que estar monitoreando todo el tiempo para ver en dónde está. Era un señor de 36 años que incluso era papá, tenía ya una o dos hijas. Una hija, sí, tenía 2 hijas, una reconocida y otra no reconocida. ¿No? Y entonces la mamá se da cuenta, o sea, en la mañana le llama, no está. Solamente tú dices, solamente habían pasado 9 horas y ella ya estaba activando la maquinaria del sistema de justicia, sosteniendo que su hijo había desaparecido. Sí. Aquí vamos. 9 horas sin tener conocimiento, supuestamente, de su hijo, que lo llamó, y qué casualidad, como el señor Edwin Arrieta tampoco contestaba. Eso ya era motivo suficiente para dar la voz de alarma de que a su hijo le había pasado algo. Una persona de 36 años que tampoco vivía con sus familiares.
Le buscó a un especialista 15 días antes, le dijo, fíjate que una amiga, su hijo desapareció, esto que me ayudes. Entonces este especialista le empezó a dar consejos, ¿no? Pues llama a la Procuraduría, ahora llama al Locatel, había en ese entonces el CAPEA, también para personas desaparecidas, si pudiera ser crimen organizado, ve a la Procuraduría General, a seguir entonces. Entonces esto me le empieza a dar elementos. Y el día en que Isabel denuncia la desaparición de Hugo Alberto, lo manda a llamar y le dice al especialista, oye, te he mentido estos 15 días. En realidad no es una amiga, soy yo. Y quien desapareció no se dijo una amiga, es mi hijo. Yo tengo evidencia de que Hugo Alberto el fin de semana pasado o anterior está emborrachando con los amigos en su casa. Tengo evidencia de que se fue de reventón viernes y sábado. La señora acusó que el día previo se había ido al cine con Ailda, que lo habían asesinado esa noche. Y ella llevaba 15 días fabricando todo el hecho. Fabricó el crimen. Fue y lo denunció, mintió a la autoridad. Y luego que hizo un guión como de película, porque es un guión como de película, hizo una suerte de casting. Y entonces utilizó al ex policía, cuadraba bien, a la novia del ex policía, también cuadraba bien, al amigo judío, ¿no? A la novia del amigo judío, al chofer del ex policía. Entonces hace un casting y le dice, miren, aquí los tengo a todos. Estas personas eran amigas o se habían conocido en un viaje a Chalma para agradecer por un milagro. Y entonces construye la historia de la banda de Chalma. Es una fabricación como guión de película con casting y empieza a presionar a la autoridad para que le crea a esta fabricación. Claro, la gente preguntaría, ¿y por qué fabricar la muerte de tu hijo? Sí, esto. Según la señora Miranda, esto es la versión oficial, no lo que este hombre averiguó. Hugo Alberto se había citado con esta señora. Supuestamente esta señora dijo que su hijo, Hugo Alberto, había sido secuestrado y que posteriormente resulta, según lo que ella afirmaba y las autoridades de México también, este hombre había sido asesinado en un departamento de la Ciudad de México y se alegó además que su cuerpo fue desmembrado y desechado en las aguas negras del Valle de México. Lo que tenéis que tener en cuenta es que esta señora se presentó cerca del lugar donde están las personas, donde vivía una de las personas detenidas. Se la encontró y dijo que era ella porque sí, porque no había ninguna prueba. Después de todo esto, llegaron a fabricar las pruebas que esta señora no solamente lo denunció en el fuero normal, sino que también lo denunciaron en el fuero federal. Porque intervino, como no, la Fiscalía, y la intervención de la Fiscalía inicia en la madrugada del 13 de julio del año 2005 y se inició un procedimiento que se llamaba Averiguación Previa FBJ BJ2T3 16350507. Desde entonces la averiguación o la investigación fue una herramienta a disposición de Isabel Miranda, que no dudó en utilizar todas sus influencias con políticos, con policías, con gente de la Fiscalía, y todo eso para enmendar un guión fabricado de un secuestro y homicidio de su hijo, que ha seguido siendo una investigación que no ha tenido fin desde hace más de 17 años. Bueno, pues horas antes de la denuncia de Abraham, el cuñado de Miranda, de la señora Miranda, José Enrique de Socorro también denunció la desaparición de Hugo Alberto ante la Unidad Especializada de Investigación de Secuestros y la especializada en delincuencia organizada. Y se inició otro procedimiento, es decir, había dos procedimientos en dos jurisdicciones diferentes y por dos delitos diferentes. La federal era la averiguación previa PGR Siedo UEIS 146 del año 2005. Bueno, pues la investigación estuvo marcada desde el inicio por la participación de esta señora, que llegó incluso a influenciar en las administraciones públicas con vallas publicitarias, amenazando con que iba a echar directamente a todo el pueblo, porque era la madre coraje, encima de las autoridades, porque se le tenía que hacer caso, porque había una banda muy peligrosa en México de secuestradores. Obviamente fabricaban a bandas de secuestradores para no perseguir directamente a los grandes cárteles y a las bandas organizadas que existen en México, para intentar justificar una muerte que no se pudo acreditar de ninguna de las maneras porque no había cuerpo y porque tampoco había, ya me adelanto, pero tampoco había ningún elemento, ni siquiera sangre, en el lugar donde presuntamente mataron y cortaron a trocitos al señor Hugo Wallace. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación y desde entonces la investigación ha sido señalada como herramienta al
a los pies de esta señora. Ha habido muchas inconsistencias, no había ninguna prueba material y aún así se procedió a la detención de las personas. Y todo ello empezando por una presunta declaración el 15 de julio del 2005 de una vecina que declaró que no había escuchado o visto nada relacionado con el secuestro y homicidio de Hugo Alberto en la casa de la presunta facilitadora del secuestro. No había habido ningún ruido, porque la versión que estaba dando la señora Miranda es que había habido un secuestro, lo habían llevado allí, se había oído un disparo y un niño de 7 años había visto cómo lo bajaban por las escaleras sangrando y lo metían en un coche. A esta vecina se le tomó declaración y luego esta señora dijo que eso era mentira, que eso no había pasado. Y también declaró que su hijo de 7 años, que es lo que decía la señora Miranda y sus familiares, porque ellos habían ido allí a investigar y se les había dicho eso y por eso supuestamente señalaron a los secuestradores, dice que no vio nada. Ese niño no estaba ni siquiera en la casa en el momento de ocurrir los hechos, así que malamente el niño podía haber dicho que habían visto a un hombre ensangrentado ni haber oído ningún tipo de disparo. El 12 de noviembre, como esa señora negaba los hechos, acudió nuevamente ante el Ministerio Público, donde fue objeto de otro cuestionamiento por parte del señor Braulio Robles Zúñiga, agente de la SEIDO, pero la vecina sostuvo la declaración anterior, que ella no había oído ningún disparo, que su hijo no había oído ningún disparo, que su hijo no estaba en el domicilio y por tanto la versión de la señora Miranda devenía totalmente falsa. Pero no iniciaron acciones contra esa señora y 3 meses después, el 2 de febrero del año 2006, 6 días antes de la confesión de Juana Hilda ante este organismo, que es la principal sospechosa, el 2 de febrero la vecina declaró que no era del todo correcto lo que había dicho, porque resulta que se le intentó imputar un delito de falsedad y ella estaba declarando como investigada por haber cometido falso testimonio en causa criminal. Es decir, que ella, todo lo que había dicho era falso y esa declaración terminó a las 8:30 de ese día y horas después, el día 3 de febrero del año 2006, declaró nuevamente y de forma similar. Es decir, la relación directamente con la desaparición de Hugo Alberto llevaba directamente a la señora Hilda. Y esta declaración terminó a las 4 de la mañana, es decir, la obligaron a declarar. Y para justificar el cambio en la declaración, se usó el argumento del miedo a las amenazas que César Freire, otro de los señalados como responsables del secuestro y homicidio de Hugo Alberto, le habría hecho. Que efectivamente hubo presiones para que esta señora declarara. Le habían amenazado uno de los detenidos, que tenéis que tener en cuenta también, que también fueron sometidos a torturas, pero es que de verdad esto es acojonante. Se supone que lo que no pudieron justificar es porque el hermano de Isabel Miranda, Roberto Miranda Torres, presionó o incluso lesionó a esta señora para que se presentase ante la fiscalía y se retractase de las declaraciones anteriores. Y como veis, no se iban a querellar, si no os lo vuelvo a poner, porque se lo podía haber hecho ella. Es decir, pegaron, amenazaron a personas para que declararan que eran los señalados por la familia Miranda de Wallace, eran los que se habían llevado a su hijo. Bueno, pues fue obligada a retractarse de las declaraciones anteriores, emitir una distinta y hacer una declaración en base a un guión que se utilizaría para obtener la confesión de la señora Juana Hilda, y esto 6 días después fue sacada esta confesión, que tenía los mismos patrones y el mismo guión que a la vecina a la que la habían lesionado y le habían dicho que si no se unía y no decía lo que ellos querían oír y apuntaba a Hilda y a los demás que estaban siendo objeto de la ira de la señora Wallace, iba a ser acusada de falso testimonio en causa criminal. Pues todo lo que dijo esta señora acabó también diciéndolo
la señora Juana Hilda, porque a la señora Juana Hilda no solamente la torturaron, la llevaron de un sitio a otro, sino que incluso llegaron a agredirla de manera íntima, con agresiones íntimas, con verdaderas torturas, hasta que llegó a confesar lo que le pusieron delante. Esto pasó en México en el año 2005. La semana siguiente a la confesión de Juana Hilda, el 14 de febrero del 2006, la vecina declaró también ante la Fiscalía por última vez. Hasta donde se tiene conocimiento, reiteró que la verdad de lo sucedido es lo que se declaró el día 3 de febrero y aportó nuevos detalles que no había dado antes, pero que curiosamente también aparecen en la confesión de Juana Hilda del 8 de febrero del año 2006. Las detenciones se sucedieron en cadena. El 16 de julio del 2005 se detuvo a George Curry Lyon y no lo pudieron vincular al caso. El 10 de enero del 2006 se detuvo también arbitrariamente a Juana Hilda González Lomeli, que fue acusada de ser el gancho para el secuestro. El 23 de enero se detuvo y torturó a César Freire. Este hombre creo que fue al que colgaron de un helicóptero de los pies y lo llevaron de un sitio a otro, diciendo que lo iban a soltar, acojonándolo, diciendo que lo iban a matar, y después lo presentaron ante la Fiscalía. El 8 de febrero del 2006, Juana Hilda es trasladada y torturada para que se incrimine a 6 personas más, porque tenía que haber una banda organizada, que era lo que decía la señora Miranda. El 7 de marzo del 2006, Isabel Miranda y su hermano capturan y exhiben a Alberto Castillo como parte de la supuesta banda. El 28 de diciembre del año 2006 se detiene a Yael Malagón Uscanga. El 30 de noviembre del 2007 se detiene a Brenda Quevedo Cruz en Estados Unidos y posteriormente se le extradita a México. Bueno, pues los principales acusados en esta historia son Juana Hilda González Lomeli, Brenda Quevedo, César Freire, Jacobo Tagle, Albert Castillo y Cruz y Tony Castillo Cruz. Estos han sostenido durante años que fueron torturados física y psicológicamente para autoincriminarse y además acusar a otros. Para que veáis algún tipo de las torturas que se les practicó, Juana Hilda denunció tortura desde su detención y que la confesión fue obtenida bajo coacción y amenazas, lo que fue confirmado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México. Brenda Quevedo ha estado 15 años presa sin sentencia. Es una detención ilegal de manual. Y también ha denunciado torturas y violaciones graves de los derechos humanos. César Freire Morales y otros implicados también relatan torturas reiteradas para obligar a firmar confesiones y sostener la versión oficial del caso. Estas confesiones se obtuvieron, como os he dicho, bajo torturas y fueron la base única y exclusivamente de las sentencias dictadas en su contra, a pesar de que no había ningún tipo de prueba material sólida. No había cuerpo de la víctima y además había muchísimas inconsistencias en la investigación. Bueno, las principales pruebas de este caso, que no había ni siquiera sangre en el domicilio donde presuntamente habían disparado a la persona, al señor Wallace, y además tampoco había ningún tipo de acreditación de que lo hubieran cortado a trozos, pues son las siguientes. Varios de los acusados, como Juana Hilda y Jacobo, firmaron confesiones en las que detallaban un supuesto secuestro, asesinato y desaparición del cuerpo. La Corte Suprema determinó en el año 2025, es decir, hace 4 días, luego vais a ver las noticias, que estas confesiones fueron obtenidas mediante tortura y por lo tanto carecen de validez jurídica, pero llevan desde que se detuvieron en prisión y obviamente de manera injustificada, siendo inocentes. Inicialmente tampoco se encontraron pruebas físicas en el departamento de la señora Hilda y solamente después de la confesión de Hilda, 7 meses después de que un empleado de la señora Wallace alquilara ese apartamento, porque en la primera intervención, el primer registro, no se encontró ni un resto de sangre, encontraron una pequeña gota de sangre
supuestamente en la bañera 7 meses después, como si que allí no se había duchado nadie, no había vivido nadie durante 7 meses, según ellos, habiendo estado arrendado por un trabajador de la señora Wallace. Una gota de sangre que presuntamente pertenecía a alguien que era el hijo del señor Wallace. Y además también se encontró supuestamente la licencia de conducir del señor Wallace, y eso es lo único que se encontró. Y estas pruebas pues fueron cuestionadas porque, aparte de que habían sido puestas directamente adrede allí y no habían estado desde un inicio, la prueba de sangre, de esa gotita de sangre, la prueba de ADN determinaba que esa gota de sangre era XX, es decir, esa sangre era de una mujer. Y además se intentó volver a hacer o reexaminar por los abogados esa prueba, hacer otra prueba de ADN, y la respuesta de las administraciones de justicia es que ya no había sangre. Y la señora Miranda dijo que era un error. Pero tenéis que saber que esa gota de sangre no podría corresponder al señor Hugo Wallace, porque el señor Hugo Wallace no era hijo del señor Wallace, era hijo del primo, porque la señora Wallace se había casado con su primo anteriormente, habían tenido a este señor, al señor Hugo, y una vez que se habían separado, cuando Hugo tenía 4 o 5 años, había sido reconocido por el señor Wallace. Que veáis que la gota de sangre había sido fabricada, había sido una prueba que la habían puesto ahí 7 meses después, que esa gota de sangre era de una mujer XX, y cuando los abogados quisieron hacer una pericial, una contrapericial, se les tiró todo el mundo encima, se les prohibió, porque aquí se les ha prohibido incluso tener acceso a la investigación previa. La fiscalía también estaba del lado de la señora Wallace. Otros testigos afirmaron haber visto a Wallace con Juana Hilda entrando en el departamento, en el que no había ningún tipo de indicio. Pero estos testimonios también fueron puestos en duda por la defensa y por la corte, porque estaban ligados a las confesiones obtenidas bajo coacción. Es decir, si no haces lo que yo te digo, vas a tener muchos problemas, y tenemos que tener en cuenta que esa señora era aparentemente una madre coraje, que tenía a toda la sociedad de México a su favor, que llegó a amenazar a todas las administraciones y a autoridades directamente con que si no se le hacía el caso iban a ir a por ellos, iban a hacerle mala prensa, era un año de elecciones, y todo esto hizo que la gente tuviera miedo de esa señora, y los que no tuvieron miedo era simplemente por hacerle un favor a alguien porque se lo debían. Era acojonante la corrupción que había en esa fiscalía y directamente en la política de México. Bueno, pues a pesar de los operativos de búsqueda, jamás encontraron los restos del señor Wallace en el canal donde supuestamente fueron arrojados. Para acreditar la muerte de este individuo, lo único que tenían era la palabra de una madre que a las 9 horas de no contactar con su hijo ya decía que lo habían secuestrado y que lo habían matado, una gota de sangre que no era del hijo en una bañera 7 meses después, y unas confesiones sacadas bajo torturas, con la connivencia de miembros de la Fiscalía, de miembros de la Policía Federal y la Policía Normal de México, y de algunas personas de la política que vieron peligrar su estatus y que entraban por una puerta y con favores se les ponía en las puertas giratorias en otras administraciones del Estado. ¿De acuerdo? En el año 2025, el periodista Ricardo Rafael presentó como prueba de que este señor estaba vivo, porque tenéis que tener en cuenta que este señor parece ser que tenía algún problemilla con algún narcotraficante de sustancias, porque después de leerse los 1.300 folios de la causa vio que esto era una barbaridad, pues presentó una declaración judicial de una señora que se llamaba Claudia Muñoz, que es la madre de una de las hijas de Hugo Wallace. Y esta mujer afirmó haber recibido una llamada de Wallace un año después y un mes después de que este señor presuntamente fuera secuestrado y asesinado y cortado a trozos y tirado a un río. Esta declaración, cuando se presentó
como una prueba en el juicio, pues obviamente el fiscal dijo que no era válido y que necesitaban la declaración de esta señora, y esa señora tenéis que saber que pero se fue de México orientada y animada por la señora Wallace, que quería quitar cualquier testigo que pudiera decir que las personas que estaban injustamente sentenciadas o directamente en la cárcel sin que hubiera sentencia eran inocentes, las quitaba del medio. Las personas que les molestaban, pues las amenazaba, y además a esta señora que sepáis que le dieron el premio de la paz. Esto es para hacérselo mirar. En el grito en el cielo, los abogados de la defensa dijeron que sí que se podía hacer, la fiscalía dijo que no, y esta señora va y termina declarando a través de videoconferencia y directamente dice que efectivamente, que este señor la llamó 1 año y 1 mes después de que presuntamente estuviera muerto. Esta declaración de que este hombre estaba vivo, obviamente el juez la tomó en consideración. Y esto llegó a la corte porque diversos periodistas empezaron a intentar investigar, a documentarse y le dijeron a la corte que el caso estaba construido sobre pruebas inventadas, confesiones ilícitas, resultado de torturas físicas y psicológicas a los detenidos. Ojito con el caso porque llegaron a amenazar hasta a las familias de los detenidos. Que es que aquí las víctimas no son solamente las personas que están en prisión. Es que hubo gente que tuvo que irse de México y los que no sufrieron muchísimo acoso por parte de la familia Wallace y las personas ligadas a ellos. Bueno, pues diversos informes periodísticos y organismos internacionales de la ONU documentaron la fabricación de pruebas, el uso sistemático de tortura en el caso Wallace, y la periodista Guadalupe Lizarra publicó en el año 2014 una investigación que señala la existencia de identidades falsas y contradicciones con la versión oficial. A esta señora nadie la ha denunciado. Tenéis que saber que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU ha emitido recomendaciones para la liberación de varios de los acusados, señalando graves violaciones de sus derechos y detenciones arbitrarias. Bueno, pues que sepáis que el caso se convirtió en un símbolo de corrupción, manipulación judicial en México, con la participación activa de la madre de la presunta víctima en la investigación y la presión mediática sobre las autoridades y sobre los políticos. Bueno, pues el resultado de todo esto es que Juana Hilda González fue condenada a 78 años de prisión y en el año 2025 la Corte ordenó su liberación al determinar que las pruebas en su contra fueron obtenidas mediante tortura y carecían de validez jurídica. Esta señora, condenada a 78 años sin haber hecho absolutamente nada, y en prisión siendo inocente, y todo el mundo pensando que era un monstruo que había cogido, había sido el gancho, había llevado allí a un inocente, lo habían matado y lo habían descuartizado. Y para todo el mundo eran unos secuestradores, una banda organizada, una banda criminal y unos descuartizadores, asesinos descuartizadoras. Brenda Quevedo sigue en prisión, pero en este caso domiciliaria, tras pasar 15 años en un centro penitenciario sin sentencia. Y esto por recomendación de la ONU, debido a la prolongada prisión preventiva y las violaciones al debido proceso. César Freire y otros implicados permanecen encarcelados, aunque sus casos están siendo revisados por la Corte Suprema y los organismos internacionales, porque la mitad de ellos está sin sentencia y con 2 procedimientos paralelos, uno en la jurisdicción normal y otro en la jurisdicción federal. Nevis y Niden, ¿os suena? Pues aquí se lo han pasado por el arco del triunfo. Bueno, y esto generó un debate nacional sobre la fabricación de culpables, la tortura en el sistema judicial mexicano y la necesidad de reparar el daño a las víctimas de los procedimientos irregulares. El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez ha sido muy criticado por la señora Wallace porque fue un proyecto para liberar directamente a las personas que habían sido encarceladas en base a unas
declaraciones sacadas con o bajo torturas. Esto tuvo un duro señalamiento a la actuación de la Fiscalía, porque decía que abordaba las cosas de una manera que no debía haber abordado, que la investigación estuvo bajo una influencia indebida de la señora Miranda y que esto desplegó una enorme campaña mediática en torno al supuesto secuestro y asesinato de su hijo para presionar a las autoridades. La señora Wallace no se ha quedado quieta, decía que esto era que estaban colaborando con los criminales que habían matado a su hijo. El caso Wallace realmente es un vivo ejemplo de las fallas, de los errores del sistema judicial mexicano, porque la investigación inicial estaba marcada básicamente por la influencia de una parte, que es la parte acusadora, la presión mediática de los medios a través de lo que la persona que encarnaba a la señora Miranda pues quería que se supiera, se creó un relato. Casi 20 años después, el proceso sigue abierto y varios acusados siguen sin sentencia y además la Corte Suprema está revisando los casos porque dicen que sí que ha habido una grave violación de los derechos humanos y la fabricación de los culpables. Parece ser que se han intentado y se han obtenido evidencias de que Hugo Alberto Wallace pudo estar vivo, ahora no lo sabemos, después del año 2005, como os he dicho, primero por la declaración judicial de Claudia Muñoz, que se llevó a cabo con todas las garantías y en la que realmente las declaraciones o las preguntas que le estaba haciendo la Fiscalía pues no tenían ningún tipo de sustento. Se centró mucho la defensa en que acreditara que había recibido esas llamadas, sino que además esta señora, que declaró que iba a decir la verdad, llegó a decir que recibió la llamada telefónica 1 año y 1 mes después de la fecha de su muerte. Y además dice que en esta llamada le pidió ver a su hija y ella, la señora Claudia, le contestó que no quería contacto hasta que no resolviera sus problemas en México, porque esta señora sabía que tenía problemas con uno de los cárteles por sustancias psicotrópicas. Fue presentado como prueba en el juicio contra Brenda Quevedo y Jacobo Tagle y la declaración ha sido considerada por los periodistas y los investigadores como la prueba contundente de que Wallace seguía con vida tiempo después de que supuestamente se le hubiera secuestrado, asesinado y cortado a trocitos en un sitio donde no había ningún rastro de que se hubiera hecho esa actuación por parte de los presuntos culpables. Además, Claudia Muñoz también relató que decidió mudarse a Estados Unidos por recomendación de Isabel Miranda debido a los riesgos que implicaba su vínculo con Wallace y su familia, porque decía que, claro, estaban siendo víctimas de una organización criminal. Y adicionalmente, los investigadores y los periodistas encontraron otros indicios como movimientos bancarios, registros de llamadas y testimonios de personas cercanas que sugieren que Wallace habría fingido su propia muerte para evadir el problema con un cártel del crimen organizado, específicamente una deuda con el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. El periodista que habéis visto, Ricardo Rafael, sostiene que existen elementos suficientes para afirmar que Wallace estaba vivo al menos hasta el año 2007, es decir, 2 años después de su presunta desaparición. Que movimientos bancarios, gente a la que ha llamado, la propia madre de su hija, todo el mundo que podía decir que ese señor estaba vivo, pues era directamente sacado de México, intentando cubrir estos movimientos con las influencias en fiscalía, policía y a nivel político por parte de la señora Wallace, y todo para sacar a su hijo de un problema que se había metido por el consumo de harina blanca y una gran deuda que tenía con el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Y por esto han estado más de 15 años personas sin juicio en un centro penitenciario y otros condenados a 78 años que luego fueron recurridos por la señora Miranda y se duplicó
la pena, es decir, más de 130 años, porque no era suficiente, se tenían que pudrir en la cárcel y morirse allí para que nadie supiera que esto era una muerte fingida, una muerte directamente de cara a la galería para que no fueran a por su hijo, porque no era el hijo idílico que estaban diciendo los medios de comunicación, ni ella era la madre coraje, y necesitaba tapar las vergüenzas de su hijo con el encarcelamiento de varias personas inocentes que no solo sufrieron tratos degradantes, torturas y la prisión, sino que tuvieron que ver cómo sus familiares sufrían, tanto por estar ellos en prisión como por las coacciones, la presión social y los insultos que se les dedicaba por ser los familiares de estas personas que eran completamente inocentes, pero para la sociedad y la justicia, qué casualidad que eran culpables. ¿Os va sonando el tema, no? Bueno. Una prueba ubica vivo a Hugo Alberto un año después de que Isabel Miranda reportó su secuestro, periodista. Esto es del año 2025. Y aquí tenéis la información de Claudia Muñoz, que confirma la llamada de que estaba vivo, y parece ser que le exigieron una rectificación formal, como os he dicho, en el juicio de Brenda Quevedo. Aquí tenéis a la madre y al supuesto fallecido, que el muerto estaba muy vivo. Bueno, pues la declaración se realizó ante el juez en un consulado, porque la mujer se mudó a los Estados Unidos por recomendación de Isabel Miranda, porque su vida corría peligro, porque era una banda organizada, era el crimen organizado y obviamente tenía que salir de allí para que no pudieran acreditar que su hijo no estaba muerto, estaba de parranda. Dice que en esa instancia es cuando un año y un mes después su expareja le contactó, que suena el teléfono y es Hugo Alberto y le dice a Claudia que quiere ver a la niña, quiero verte a ti. Y Claudia le dice, una vez que resuelvas todos tus problemas allá en México, nos llamas, antes no quiero saber absolutamente nada de ti. Y ahí es donde Claudia toma la decisión de educar a la hija y separarla totalmente de la familia Wallace, por los riesgos que esto implicaba. Los que realmente podrían considerarse organización criminal es la familia Wallace y no las personas que injustamente encarcelan. Y sobre la señora Miranda, que parece ser que también ha muerto, justo, qué casualidad, antes de que empiecen a liberar a las personas que han sido injustamente encarceladas, y que tenéis que saber además que la muerte de la señora Miranda también es un misterio, porque justamente salió el libro un jueves o un viernes y ese fin de semana la señora Wallace se murió. Unos dicen que por peritonitis y otros dicen que, según los informes médicos, unos informes médicos dicen que fue por peritonitis y otros dicen por un fallo hepático. Es decir, la señora Miranda también puede haber fingido su muerte para no asumir responsabilidades por haber hecho lo que hizo con las 6 personas que se encontraban en prisión, con los familiares y con las personas a las que se obligó con coacciones y con violencia física a declarar contra personas que eran completamente inocentes. ¿Vale? Y aquí parece ser que presuntamente falleció y hay algunos informes médicos, pero resulta que no hay registros hospitalarios de su ingreso. Esto no consta, pero dicen que hay informes. No hay evidencia concluyente sobre la muerte de la ex líder de la organización Alto al secuestro, según declaraciones recientes de diversas fuentes cercanas al caso. El domingo a las 10 de la mañana se llevó a cabo un velorio en el lugar ubicado al sur de la Ciudad de México y se reportó la presencia de algunas personas y el féretro, que nunca fue abierto, permaneció de 10 a 12 horas antes de ser trasladado al crematorio para quemarlo, para que no hubiera ningún tipo de justificación o que realmente no se pudiera ver si era la señora Wallace o no. Y tampoco hay pruebas que confirmen que Miranda haya ingresado en el hospital ABC. O sea, esta mujer también ha desaparecido. Y según Nieto, la información sobre su fallecimiento fue proporcionada por familiares no identificados, quienes supuestamente informaron que Miranda de Wallace murió tras complicaciones de una operación quirúrgica, luego por una peritonitis y luego por un fallo hepático. Esto no se ha podido confirmar. Esto realmente, para que veáis que esta señora también ha fingido su propia muerte. Habrá que ver si realmente está viva o no.
Los periodistas y los defensores de las víctimas a las que se metió en prisión han documentado inconsistencias en fechas, testimonios, pruebas presentadas por la Fiscalía, la participación activa de la madre de la víctima en la investigación y en la detención de los responsables. Un conjunto de elementos que se han llevado a la Corte Suprema y a las organizaciones internacionales que cuestionan la misma existencia del crimen y consideran incluso las autoridades internacionales que es un crimen fabricado, reforzando la hipótesis de que Hugo Wallace no fue asesinado, sino simplemente que fingió su muerte y desapareció para no tener problemas con el cártel con el que tenía alguna supuesta deuda. Los mismos ministros, después de ver todo esto, proponen ordenar la liberación de Juana Hilda, acusada del supuesto asesinato. Como os he dicho, es el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez, y esto no me lo invento yo, que es del país, de aquí de España, porque esto ha traspasado fronteras, y lo mismo, dice que no hay pruebas, y el proyecto dice que sería una influencia indebida de Miranda Wallace, que hubo una campaña mediática, como os he dicho, y que cuando fue capturada Juana Hilda en 2006, se fue capturada en base a testimonios de personas que dijeron haberla visto con Hugo Alberto entrando en el departamento ubicado en la Ciudad de México, y que en sus primeras declaraciones la mujer negó haber participado en el delito, que solo se autoincriminó con una confesión posterior bajo amenazas de agentes de la Fiscalía, agentes de la Procuraduría, y entonces aceptó todo, que engañó a Hugo Alberto para llevarlo a su departamento, donde sus cómplices lo esperaban para someterlo y secuestrarlo, que lo golpearon de más al grado de provocarle un infarto, esto no se sostiene, por el que murió, que descuartizaron su cuerpo con una sierra eléctrica y arrojaron sus restos a las aguas negras, y que antes de eso le tomaron fotos simulando que estaba vivo para exigir un pago por su rescate a Miranda de Wallace, cosa que jamás se pudo acreditar. El ministro también hizo notar que antes de esa confesión, las autoridades catearon el domicilio de Juana Hilda, no hallaron pruebas, incluso se levantó el aseguramiento del inmueble y este volvió a ser arrendado por el inquilino, que era un trabajador de la señora Wallace. Después de la declaración de la mujer, en una nueva diligencia se encontró la licencia de Hugo Alberto y la gota de sangre, que os he dicho que era una gota de sangre de una mujer, que no era una gota de sangre del padre biológico de Wallace, y que no se les permitió a las defensas hacer un contraanálisis porque la sangre se había gastado. La señora Juana denunció ante el juez que mientras estaba recluida en las instalaciones, la visitaron agentes del Ministerio Público que, en ausencia de defensa legal, es decir, sin abogado, os va sonando la historia, ¿verdad?, le amenazaron con hacerle daño a ella y a su familia, con entregarla a policías del Distrito Federal de México para que la torturaran, con internarla en un centro de reclusión donde podría ser violada y torturada, con fabricarle delitos a su hermano, con hacerle daño a su madre y a su hija, todo ello si no confesaba los hechos. Esto es lo que hicieron con las personas que encarcelaron. Y esto es lo que avaló el pueblo de México, porque había una corriente de opinión y una campaña mediática iniciada por una delincuente llamada Miranda Wallace. La noticia de 11 de junio, para que veáis que es muy reciente, también es del país. Siguiente. La Suprema Corte le ordena la liberación de Juana Hilda González y desnuda la fabricación del caso Wallace. Los abogados coinciden en que la mujer fue acusada de secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace mediante actos de tortura y pruebas inventadas por la Fiscalía. ¿Qué cosas, oye? Que la Fiscalía se inventa pruebas y tiene que acusar, y si no las tiene, se las inventa. ¿De qué me suena a mí eso? Vamos a seguir. La Corte Suprema ha marcado historia al emitir sentencia que ordena la liberación absoluta de Juana Hilda González, acusada falsamente hace 2 décadas, 20 años, del secuestro de Hugo Wallace, hijo de la influyente empresaria y activista Isabel Miranda, que, como veis, todo el mundo dice que está recién fallecida y yo digo que no está muerta. Y la decisión del Alto Tribunal desmonta uno de los mayores ejemplos de la corrupción de la justicia de México, pues demuestra que el caso Wallace se construyó con base en los actos de tortura y pruebas falsas,
La sentencia elaborada por el ministro Alfredo Gutiérrez es acaso el cierre con broche de oro del máximo tribunal, que a partir de septiembre será reemplazado por una nueva corte integrada por los togados recién electos por voto popular. Los actuales ministros sacaron adelante el proyecto a pesar de las duras presiones a las que se metió por parte de la Fiscalía General, que exigió al Supremo no votar el asunto y dejarlo en manos de los nuevos integrantes del Alto Tribunal, en su mayoría alineados con el oficialismo. Y esto se podría haber retrasado, porque se tendrían que haber mirado los más de 1.300 folios de la causa, no tenían conocimiento de este procedimiento y por lo tanto habrían pasado por lo menos 5 o 6 años hasta que se liberara a una persona que es completamente inocente. Y lo dice la misma sentencia. Juana Isla llevaba 20 años como parte de una condena de casi 8 décadas y el corazón de la sentencia de Gutiérrez sostiene que las declaraciones en las que la mujer reconoció su participación fueron arrancadas a la acusada mediante tortura, por lo que agrega la resolución son inválidas las pruebas obtenidas por la Fiscalía con base en esas confesiones ilícitas. En conclusión, en el fondo que Juana Hilda y un grupo de coacusados como Brenda Quevedo han sido víctimas de un montaje encabezado por Isabel Miranda, quien contó con la colaboración de funcionarios de todos los niveles en la Fiscalía y en los círculos de la política nacional. Coincidentemente, antes de que esto llegara a pasar, la señora Miranda murió en circunstancias turbias sin que exista parte de fallecimiento. Y además dicen que hay zozobra respecto de la nueva conformación de la Corte, porque la Fiscalía no quiere que se investigue y las inquietudes de la Fiscalía fueron desestimadas por los jueces. Obviamente, si se demuestra que la Fiscalía ha cometido hechos delictivos, pues puede tener un serio problema y pueden ser enjuiciados. Aquí tenéis qué pasó con el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace, las inconsistencias que periodistas han señalado del caso. Aquí tenéis lo de los organismos internacionales, peritos y periodistas que se pusieron a investigar el caso e intentar ayudar a las personas, porque esa señora sigue diciendo que esto, seguía diciendo, porque ahora parece ser que está muerta, o no, que este señor, que era un criminal, que estaba supuestamente vinculado con el narcotráfico, era una blanca paloma y los malos malísimos lo habían matado, descuartizado y tirado por ahí. Y que ha sido el periodista quien ha sacado a la luz todo este entramado. Es un periodista y encima es abogado, Ricardo Rafael, y se estuvo mirando los 1.300 folios de la causa. Una exnovia de Hugo Alberto declaró ante las autoridades que él le había confesado tener problemas similares a los que enfrentaban personas vinculadas al narco. Además, Hernández afirmó que Hugo Alberto tenía antecedentes penales por contrabando de autopartes de motocicleta y que había estado detenido en 2 ocasiones por este motivo. Es decir, era una blanca paloma. Bueno, cuando algunos medios publicaron esta información, Isabel Miranda negó la existencia de tales antecedentes y afirmó que se trataba de una difamación. Sin embargo, según Hernández, la Procuraduría General de la República reconoció oficialmente esos antecedentes ante la Corte en Chicago en el marco de otro procedimiento legal, confirmando así que sí había órdenes de aprehensión y antecedentes penales. Este tío fingió su muerte y se llevó por delante a 6 personas completamente inocentes. Parece ser que uno de los condenados le confesó en prisión que había tenido contacto con la Barbie en el penal de Antiplano. Durante ese encuentro, según el relato de Freire, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal le reveló: Hugo Alberto se me peló con 3 toneladas de harina blanca. Ahí tenéis la causa por la que esta señora fingió la muerte para que su hijo no fuera objeto de un ajuste de cuentas. Y esto es un móvil de peso para fingir la muerte y desaparición. Pero esto es lo que pasó con el caso Wallace, que para salvar a su hijo de morir realmente a manos de un cártel de narcotráfico por un ajuste de cuentas, por quedarse cosas que no debía de quedarse, obviamente parece ser
que cogieron a la gente más pobre del pueblo llano, utilizaron sus influencias políticas, su dinero y su posición para encarcelar a personas inocentes. No contentos con ello, pues directamente recurrieron las sentencias para que les pusieran más pena. Todo esto puede conllevar a que las personas que han estado relacionadas con el caso Wallace tengan que enfrentar las consecuencias de haber cometido obstrucción a la justicia, delito de torturas y imputación de hechos delictivos de manera falsa y de haber detenido ilegalmente a las personas sin ningún tipo de justificación. De que tengan a unas personas, bueno, concretamente a 4, 15 años o 16 años sin que haya ningún tipo de sentencia, es una aberración jurídica. Yo no entiendo cómo no enjuician a las personas que dictaron la orden de detención e ingreso en prisión y son juzgadas, porque es un delito continuado en el tiempo. Han estado detenidas ilegalmente durante más de 15 años, sin sentencia y enfrentándose a 2 procedimientos diferentes en jurisdicciones diferentes por las mismas causas. Es que es una aberración, es que no existe palabra para un abogado que ve esto, es que no existe la palabra que pueda definir lo que supone el caso Wallace a nivel jurídico y a nivel humano para las personas a las que se les ha hecho esto. Y no solamente por parte de la señora Wallace, que no tiene escrúpulos ni los conoce, y moral ninguna, y si de verdad está muerta, debería de quemarse en el infierno, si era creyente, sino para las personas que lo han padecido y las familias, porque ha habido personas encarceladas que se han perdido la vida de sus hijos, se han perdido ver crecer a sus hijos, ver a sus familiares, poder disfrutar de la vida, injustamente porque un señor con antecedentes penales y que se había quedado con 3 kilos de harina blanca de un gran cártel de México, ha fingido su muerte y necesitaba que fuera un boom, que fuera muy mediático y que todos los medios de comunicación hablaran precisamente de la muerte del pobrecito Hugo Wallace. Y los que no tienen sentencia y están presos preventivos desde hace 14 años, tienen que ser automáticamente liberados. Los abogados tienen que poner un habeas corpus, sí o sí. Ahora se sabe. Y tienen que ser indemnizados, aunque no van a poder pagarles todo el tiempo, todo el sufrimiento, el dolor físico, las torturas, y que va a haber gente que va a seguir creyendo que son asesinos descuartizadores, porque ya se montaron ellos el relato en los medios de comunicación.